Eh, ¿Y las bacterias o los virus? Ya, muy bien. Lo que se quiere es de que... bravo, Evelyn. Aquí, profesor. A ver, señorita. Un anticuerpo, como dice la diapositiva, es una glucoproteína que es formada cuando está presente un antígeno, y este antígeno puede provenir de virus, bacterias. Ya, muy bien. Prácticamente lo que estás definiendo es lo que estás viendo, ¿no? Pues sí. A ver, Díaz Sakirai. Presente. ¿Qué cosa es un anticuerpo para ti? Ya tu compañero lo ha definido. Son glucoproteínas que se forman en respuesta, dice, con un antígeno. Y Pero para son que sustancias que son liberadas por los linfocitos, los cuales ya, tienen como una especie de memoria, ¿no? Para combatir así ciertas bacterias, ciertos virus. ujú. Bien. Conceptos son conceptos. Ávila Alarco. Presente, profesor. Muy bien, señorita. A ver, defíneme, ¿qué cosa es un anticuerpo? Los anticuerpos son inmunoglobulinas o que son proteínas de defensa que son secretadas por los linfocitos. Ya. Ese es anticuerpo. Ya, muy bien. He escuchado a 4 de ustedes y les pregunto qué cosa es un anticuerpo. Y de los 4, 2 me respondieron es una sustancia. ¿Será sustancia? Dígame, ¿será sustancia un anticuerpo? ¿La proteína es sustancia? No. No es sustancia, ¿no? Entonces, estamos describiendo mal. ¿Qué será esa glucoproteína, como se dice? ¿Será una molécula? Sí. ¿O será una macromolécula? Lo pueden definir por cualquiera de los dos términos, molécula o macromolécula, porque otros les pueden decir molécula, molécula por decir, un fósforo es una molécula, ¿no? Otros dicen, no, ese es un símbolo. Bien, fíjense jóvenes, los anticuerpos son moléculas que nuestro organismo forma en respuesta a un determinado antígeno que al ingresar va a inducir al sistema inmunitario para que éste sea formado. Ese es un anticuerpo. Ese antígeno va a inducir a nuestro sistema y nuestro sistema va a formar el anticuerpo. Ese anticuerpo va a reaccionar con el antígeno que lo ha inducido. Ese es anticuerpo. Y como tal, jóvenes, les decía, debido a que su condición de estas inmunoglobulinas son defensivas, son inmunitarias, entonces se le conoce pues como inmunoglobulinas, ¿no? Y esta es la estructura molecular de un anticuerpo, que se parece a una Y, ¿no? Aquí está, fíjense. La estructura del anticuerpo está representada por 4 cadenas, ¿no? Acá. Cada una de ellas están unidas mediante enlaces covalentes, es decir, mediante enlaces fuertes, ¿no? Y además de ello, todavía van a estar reforzadas por estas uniones, ¿no? De uniones disulfuro, acá, acá. Entonces, simbólicamente nosotros lo representamos pues como una Y, una Y. 2 cadenas, esta y esta, son conocidas como cadenas ligeras, livianas, pequeñas, etcétera, o cadenas así, de este tipo. 2 cadenas. Y estos 2 tipos de acá, que son los más largos, son las 2 cadenas grandes, pesadas, constantes, cualquiera de estas 2 acá. Y aquí al costadito están
impregnado el azúcar, ¿no? Por eso se dice que es glucoproteica. Todo esto es proteína y esto es carbohidrato, ¿no? Ahí está. Entonces, jóvenes, esta es la consideración estructural de un anticuerpo, así en este sentido. Ahora, ¿cuáles son las regiones variables y cuáles son las regiones constantes? Estas que se está mostrando de color oscuro, acá, esas son las regiones variables del anticuerpo. Mientras que estas de color blanco son las regiones constantes. Acá. Razón por las cuales, pues, fíjense, hay un anticuerpo para cada antígeno. Es decir, un anticuerpo para una bacteria, por decirlo. Pero hay un montonón de bacterias. Entonces, ese anticuerpo va contra uno, se forma contra uno de ellos. Un ejemplo, Salmonella typhi. Otro anticuerpo se va a formar contra Neisseria gonorrea. Otro anticuerpo se va a formar contra Clamidia trachomatis. Otro anticuerpo contra Streptococcus pneumoniae. Y es decir, así podemos citar a todo el conjunto de bacterias que son patógenas. Y para cada ese conjunto, para ese grupo de bacterias, se va a formar un anticuerpo. Un anticuerpo. Entonces, jóvenes, si nosotros no solamente pues, nos infectan las bacterias, nos infectan virus, nos infectan... A ver. Carlos Felipe, dime. Sí, quería hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo se forman todos esos anticuerpos? ¿No? Porque usted dice que hay anticuerpos para diferentes Ajá, bacterias. claro. Ya, entonces, ¿cómo se forman esos anticuerpos si no nos hemos expuestos a esas bacterias? Ya Se está supone que ya bien. están adentro, ¿no? Está bien, ya. Muy bien. Entonces, está bien tu pregunta y tu duda. ¿Cómo se forman si todavía no nos hemos expuesto? Dice. ¿Qué es un anticuerpo cuando les dije? Moléculas que nuestro organismo forma en respuesta a un determinado antígeno. Ajá. Ahí recién se forma el anticuerpo. Nuestro anticuerpo no está formado ya. No confundan eso. Yo les estoy diciendo que estos anticuerpos, cada uno de estos anticuerpos, uno se va a formar contra tal especie. Inclusive les decía, no solamente bacterias, sino virus, hongos, parásitos, etc. ¿No? Esto de acá. Recién cuando a nosotros nos infectamos, ahí recién se forma el anticuerpo. Pero supongamos que hay un montón de bacterias, de patógenos, ya hablando de patógeno en general, sin poner así específicamente bacteria, virus, etc. Hay un montón de patógenos en general. Entonces, para cada de esos patógenos habría un anticuerpo. ¿No? Y entonces, nosotros, si nos hemos infectado con esos patógenos, en nuestro organismo, pues habría cualquier cantidad de anticuerpos. Pero no, jóvenes. Lo único que varía del anticuerpo ante la, digamos, ante la estimulación de un antígeno son estas regiones variables. Por eso se dice región variable. Si, por ejemplo, para Salmonella typhi hay esta forma así, entonces para Neisseria gonorrea ya no va a ser esta forma, de repente un poquito más larga, un poquito más pequeña, pero la constante es igual. Lo único que modifica es esto de acá. Por eso se dice región variable. Si no, pues si para cada patógeno un anticuerpo, nuestro cuerpo estaría repleto de anticuerpos, ¿no? ¿Cuántas veces ya nos habremos infectado ya con patógenos? Eso es lo que varía. Pero esta constante, esta sí, es inalterable. Es como el esqueleto, como se dice. Acá. Bien, entonces, jóvenes, en la región variable hay 3 zonas todavía, 3 de acá, 3. Como les digo, estas son las que se modifican. Esta, por eso dice, son hipervariables. Estos fragmentitos nomás son los que se modifican. Estos de acá. Entonces, jóvenes, y aquí, en la parte terminal de estas cadenas variables, de estas zonas variables, entonces va a haber presencia de un sitio conocido como paratope.
¿Y qué es el paratope? Es el lugar donde se va a unir el anticuerpo al epítope que está presente en el antígeno. Eso es la región de unión, el paratope. Paratope, epítope. Ese es su complemento. Bien, entonces, jóvenes, también cuando hemos visto la activación del complemento, en la vía clara, sí, dime. Disculpe, ¿podría volver a repetir paratopes, por favor? Es que no le escuché bien mi audio. Ya, aquí mejor te voy a mostrar. Aquí está. Fíjense, este fragmento terminal que está acá, esto de acá, esto, aquí va a estar ubicado el paratope. ¿Y qué es el paratope? Aquí está el paratope. Esta es el paratope, todo esto de acá, ¿no? Esto de acá. Entonces, como tal, jóvenes, aquí está el paratope, esto, y este es el epitope del antígeno. Entonces, específicamente se va a unir esta región del paratope con el epitope del antígeno. Y eso está acá, acá en estos extremos terminales del anticuerpo de la región variable. Eso es lo que... Y toda esta zona se conoce pues como el idiotipo, ¿no? Como el idiotipo, toda esta zona, toda esa zona. Entonces, jóvenes, así está distribuido nuestro anticuerpo. Lo único que va a variar, como les digo, esto, es esta partecita nomás. Esto, por decir, puede ser sitio receptor, ya yendo siempre con el mismo ejemplo, para Salmonella typhi. Así, porque encaja específicamente, este epítope encaja acá, normal, como llave y cerradura. Pero supongamos que este ya no es Salmonella typhi, sino es Neisseria gonorrea. Y Neisseria gonorrea ya tiene otro tipo de epítope. ¿Se juntará con este que tiene esta estructura? Ya no. Para que se una con esa estructura de Neisseria, este lugar tiene que variar, tiene que modificarse y ser exactamente la llave que va a abrir, pues, o que se va a unir con ese epítope que está presente en Neisseria gonorrea. Eso es lo que ocurre en este sentido. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. Ya. O sea, solamente es el lugar de unión donde se unirá el epítope del antígeno. Claro, ese es el único lugar. No hay paratopes acá en la parte intermedia, no hay, solamente en la parte terminal. En esos lugares nomás están los paratopes. Y les estaba mencionando, también estos anticuerpos, la fracción FC de los anticuerpos, intervienen pues en la fijación del complemento, o sea, en la activación del complemento, cuando les mostré la activación del complemento a través de la vía clásica, donde hay participación de anticuerpos. En la vía alternativa no hay participación de anticuerpos, y en la vía de las de las lectinas, donde solamente hay participación del azúcar conocido como manosa, que está presente pues en la pared celular de las bacterias. Eso de ahí. Y como vemos acá, esta es la arquitectura de una IgG, de una inmunoglobulina G, y esta es la arquitectura de una inmunoglobulina M. Si ustedes cuentan, son 5 Ys que están acá. 5. 1, 2, 3, 4, 5 Ys. Entonces, jóvenes, cuando, por decir, ahora que están haciendo el diagnóstico del coronavirus a través de las pruebas rápidas y pruebas moleculares, entonces hay formas en las cuales se reacciona. Hay dos tipos, la IgG y la IgM. La IgG, esta se presenta inmediatamente cuando la célula B de memoria se activa. Esta de acá. Y va a permanecer en nuestro cuerpo por mucho tiempo. Muchos años permanece este de acá. Pero esta IgM solo se va a formar cuando la infección está en su fase aguda, es decir, en su fase activa. Y como tal, esta IgM entra
o se forma, mejor dicho, para ayudar a esta IgG en combatir al patógeno. Bien, entonces, en esas pruebas que están haciendo, están evidenciadas pues, estos dos tipos de anticuerpos, la IgG y la IgM anticoronavirus. Cuando nos hacen la prueba rápida, determinan positividad. La IgG se hizo positiva, pero la IgM negativa. ¿Qué significa eso? Que esa persona ya ha tenido contacto con el virus. ¿Por qué? Porque después de la fase aguda, este anticuerpo poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Este permanece. Bien, te detectan esto, IgG positivo, IgM negativo, dice, no, tú ya no estás en fase de contagio ya. Tú debes, de todas maneras, debes cumplir ahí con tu aislamiento, todo eso, pero ya no estás en fase de contagio. Pero ¿qué pasa si en la prueba rápida detectan los dos, IgG e IgM? ¿Qué nos dicen? Tú estás infeccioso, tú estás en la fase, sea sintomático, asintomático, etcétera, tú estás en la fase de contagio. Así es que, por favor, tu cuarentena y tu monitoreo. ¿Por qué? Porque este está indicando que hay infección activa en ese momento. Eso es lo que ocurre. Pero ¿qué pasa si IgG es negativo, si IgM es positivo? Creación de anticuerpos. ¿Cómo? Está creando anticuerpos, No. ¿no? Este que es negativo y este es positivo. Que ya ¿Habrá tuvo, ese ¿no? tipo de reacción? Que no tiene coronavirus. Ese ya es un tuvo, falso ¿no? positivo. Ya. Ese es un falso positivo porque siempre tiene que estar acompañado de la presencia de IgG. Como les digo, este IgG está presente y después dura mucho tiempo ahí. Siempre lo van a detectar. Pero lo Profe, detectan y pero dicen, no, ya no eres infeccioso, ya tú ya has pasado ya. Pero si lo detectan los dos juntos, dicen, no, momentito, ahí nomás. Aíslate, compañerito, y no salgas para nada porque estás en la fase infectante, ¿no? Estás en fase de contagio. Pero si detectan este solo y este no, entonces es un falso positivo, es una reacción, digamos, inadecuada en el diagnóstico. Y si no hay ninguno de los dos, ¿qué será? No tiene coronavirus. Claro, no está infectado pues con el coronavirus. No tiene anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, esa persona está sana, como se dice, ¿no? Así, eso es lo que determinan estas uniones aquí, paratope con el epitope, anticuerpo, antígeno. Profesor, Dime. entonces, si la inmunoglobulina G está activa con la inmunoglobulina M, es porque presenta el virus. Pues positivo. Claro. Esta, pues, está en plena acción infecciosa esta persona. Y como te digo, es potencialmente contagiosa cuando hay presencia de estos dos. Pero si hay presencia, como les vuelvo a repetir, de esta y no hay esta, entonces te dicen, ya tú has tenido, ya no estás contagioso, ya no eres infectante ya. Pero de todas maneras, ahí guárdate todavía en tu casa. Eso es lo Profe, que sucede. Dime. profesor, en lo que nos capacitaron para leer eso de los diagnósticos, primero aparece lo que es la IgM, ¿verdad? En la curva No. se mantiene. Acá, la IgG es la primera que aparece. Esta es la primera inmunoglobulina que se forma frente a la acción de un antígeno. Esta. Después, si ese nosotros nos antígeno dijeron, persiste, no es neutralizado por esta IgG, recién aparece la IgM, es decir, como ayudadora a ese antígeno, o sea, ese anticuerpo IgG, como le ayuda, pero ya su presencia demuestra pues de que la infección está siendo aguda en ese momento. cuando se intersectan, ¿no? Ajá. A nosotros nos dijeron, Después de un tiempo de pasado ya el proceso infeccioso, en 3, 4 meses, esto ya debe desaparecer. Ya. claro, en el caso de COVID es lo de 2 a 3 meses. Ajá, esto desaparece ya. Ya, Ya profe, no debe gracias. persistir ya. Profesor, ¿Algo más?
Una pregunta, en el caso del coronavirus, salen tres, bueno, que leí salían tres respuestas. Una cuando tienes coronavirus, el otro cuando tuvo coronavirus y el otro que Ajá. sale, no, formación de anticuerpos. ¿En qué Por eso. parte se encuentra eso? O sea, tuvo, Cuando pero se tuvo ha formado. coronavirus sale esto. Esa Cuando es la tuvo ya inmunidad, coronavirus. ¿no? La última inmunidad Ajá, ya. esta, Que esta. dura de 2 a 3 meses. Cuando tiene coronavirus, estos dos salen. Ya, Estos dos. Y cuando, ¿qué me dice la otra? en formación de anticuerpos. Formación, ¿cómo no te entiendo? Es Formación. que, ¿cómo le explico? A ver, leí que habían tres, O sea, un falso positivo. claro, cuando se forma un falso positivo, ¿eso qué quiere Falso decir? positivo solamente hay pero no hay la IgG. Ah, ya. Ya, pero, o sea, ¿eso qué indica? Si es un falso positivo. Acá, que hay una reacción cruzada, pues. Y Es hay que un volver a falso hacer la prueba, positivo. ¿verdad? Ajá, es una Tendría que, reacción ya. cruzada. Esta IgM se ha formado por otra causa, por otro, de repente, por otro tipo de virus. Y el anticuerpo, ¡pum!, tuvo una reacción cruzada contra este. Y dio ¿Y no puede ser positivo. por el mismo rapidez? También puede ser, porque esos O sea, rapidez porque no son pues, muy volvemos a hacer la sensibles. prueba. Y tampoco pues, su sensibilidad y especificidad son bajos en ese. No Profe, es, entonces si sale 2 veces que es un falso positivo, hay que hacer la molecular. claro, la molecular. ¿Se acuerdan ustedes de este excongresista que se murió en Pucallpa? ¿Mm? Y creo. Le hicieron 2 veces la prueba rápida, negativo, negativo. Y hasta que mostró ya, porque él ha ido así todavía con los primeros síntomas, así que le faltaba, que se cansaba, etc. Le hicieron negativo. Otra vez le hicieron negativo. Fue ya cuando en su mal ya estaba ya así más severo ya. ¿Y qué le dijeron ahí? Simplemente, no, señor, ya usted por gusto, ya le han hecho 2 veces su prueba y ya salió negativo. Eso debe ser por otra causa ya. ¡Plum! Se murió y era coronavirus. Cuando le hicieron Biólogo, la prueba molecular. Dime. biólogo, disculpe, una pregunta. ¿Y cuando se colorea la banda de control y apenas se ha coloreado la de IgM y la IgG, me Ya. indica que recién está empezando o que ya Sí, está recién terminando? está en pleno proceso. Ah, ya, ya, Y ya. eso hay que repetirle la prueba. O la muestra ha sido insuficiente. Y cuando está acabando, solamente se va a colorear apenas la IgG, nada más. La Claro, IgM ya eso no. nomás, ya cuando desaparece, ya está la IgG, nomás ya se colorea. Pero la IgM ya no, ya. Ah, ya, ya. Gracias, Ajá, profe. ya. Muy bien. Entonces, seguimos. Ahora, vamos a ver las variaciones estructurales de los anticuerpos. Acá, en este sentido. Fíjense, hay 3 tipos de variaciones estructurales. Los isotipos, a ver, alguien me está escribiendo el chat. No. Dice, después de 3 meses se puede infectar con el COVID. Fíjense, jóvenes, el anticuerpo que se ha formado contra el virus, aparte de la IgG y aparte de la IgM, la IgG es la que va a perdurar por muchos años. La IgM va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer, pero la IgG va a perdurar. Cuando ingresa nuevamente el virus, esa IgG está en poca cantidad. ¿Qué es lo que se va a activar cuando nuevamente esa persona entra en contacto con el coronavirus? A ver si me han entendido. ¿Qué es lo que se va a activar? Se activará la IgM, No, ¿no? no. La IgG, entonces. Pero Solo, la IgG está ahí, pero no en cantidades adecuadas, porque también tiende a disminuir, pero de todas maneras está ahí presente. Entra nuevamente en contacto con el virus esa persona. ¿Qué se va a activar? Y les dije todavía, este vive muchos años. ¿El IgG? Y dale con IgG. Ah, A ver, aquí me están. Acá. Fagocitos no. Linfocito. Linfocitos, ¿Ve? B. macrófagos tampoco. ¿Qué linfocito B? De memoria.
De memoria, pues de memoria. Pues les estoy diciendo que ese linfocito B de memoria va a guardar en su disco duro, como se dice, así hablando de computación, en su disco duro al antígeno, es decir, al antígeno de este virus. Pero, profe, ¿no dice que si te vuelves, o sea, si entra otra vez el virus a tu cuerpo, ya te pones peor, los síntomas son peores? No. Porque así dicho eso? recomiendan en el hospital de que igual tienes que guardar tu cuarentena porque puede ser peor lo que es otra vez contraer el virus. No. A veces dan pues así mal, o sea, informaciones falsas, alarmantes, todo eso que asusta a la gente. Pero, Fíjense, pero Puede ser otra cepa. puede ser otra cepa, ¿no? Pero ya eso ya no es del coronavirus así que está atacando, puede ser otra cepa. Pero vayamos, la inmunoglobulina G va a estar ahí, pero en concentraciones así un poco menores, no muchas. Y nuevamente entra en contacto esa persona con el coronavirus. Entonces, inmediatamente, como les digo, el macrófago lo captura, lo destruye al compadrito y el compadrito al linfocito B. Como ese linfocito B tiene su linfocito B de memoria, ¡fua!, le avisa. Madre Santa, otra vez, ¿qué hace? Célula plasmática, anticuerpos. Comienza a producir nuevamente los anticuerpos contra ese virus. Entonces, rápidamente lo neutralizan ese virus. Lo que no ha sucedido en la primera vez. ¿Por qué? Porque ese virus me está atacando, y como les digo, la respuesta adaptativa es después de días, ¿no? Es lenta, como les dije, es tardía. Entonces esa persona ya está enferma, y como tal, recién se va a formar. Pero en este caso, la reacción es inmediata. ¿Por qué? Porque ya tiene su linfocito B de memoria guardada, la fotografía del coronavirus, así hablando figurativamente. Ya lo tiene la fotografía. Chispas, otra vez no, inmediatamente reacciona, y esa reacción sí ya es rápida, es violenta. Entonces lo neutraliza al virus. Esa es la acción. Profesor, Dime. yo ahorita es que yo tengo uno de los proyectos que estaban los del Ministerio de Salud. Ya. Y he buscado, y en la lista prueba de COVID sale que cuando IgM positivo, IgG negativo, es porque Ya. tienes el coronavirus. Es Cuando coronavirus. Sí, IgM negativo y IgG positivo porque lo Ya. tuviste. Lo tuviste, IgM, claro. Ajá. IgM negativo, IgG negativo, no lo tienes. No tienes. Ajá. Y IgM Ya. positivo con IgG positivo, Ajá. lo tienes ahora y ha creado anticuerpos. Pero usted dice que cuando es IgM positivo solito, sin IgG. Ujú. Sin IgG, es decir, IgM positivo, IgG negativo, eso es reacción cruzada, jovencito. Ah, ya. Eso es reacción cruzada. Eso no debe existir, esa lectura no debe haber. A ver, ¿alguien está escribiendo? Profesor, si es así, entonces, si se hace algún trasplante de sangre de una persona que ya superó la enfermedad a otra que aún no la tiene, la persona que no la tiene ya podrá superar la enfermedad. Eso es lo que están probando pues, los médicos. No trasplante de órgano, nada, sino están tratando ya con plasma de aquellas personas que han padecido ya de la enfermedad y que están ahí sus anticuerpos. Entonces, están pidiendo donantes de sangre de esas personas ya recuperadas, que donen su sangre. Y esa sangre van a obtener el plasma, y ese plasma a estos pacientes que están sufriendo la enfermedad, les transfunden, les inoculan. Y esos anticuerpos se está denotando, no en todos, pero está surtiendo así efecto. Esas personas se están recuperando, no el 100%, ¿no? Porque cada persona tiene pues, su propio sistema y su propia debilidad orgánica. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Entonces, se está probando con el plasma. Esa es la pregunta que me está diciendo, que si le trasplantan todo eso. Y lo único que pueden transfundirle es el plasma. Otro órgano no, porque en el plasma van a estar los anticuerpos. ¿Sí, dime? Profesor, entonces corre el riesgo de que, por ejemplo, si a mí me traspasan plasma con anticuerpos, mi cuerpo lo rechaza. No, ¿por qué? Es como si te estuviesen transfundiendo sangre nomás. Ah, o sea, igual, sí o sí lo va a aceptar. Claro, la única diferencia es de que no es tiene sangre, glóbulos plasma. rojos, nada más.
Porque el plasma está pues incluido ahí en todo el Sí. paquete. Claro. Ya. Lo que solamente han separado es el plasma nomás. Ujú. Profesor, Bien. disculpe. Dime, Huber. Y por ejemplo, la gripe también es un tipo de coronavirus, ¿verdad? La Entonces, gripe es el usted, virus de la o sea, influenza. sí, pero es un tipo de coronavirus. No, Así, no es coronavirus. he leído que es Es, familia del coronavirus, algo así. es ortomixovirus. Ya, pero en el caso de lo que dices es la Ya, dime. reinfección, Ajá. este, así como la gripe también podría darse una reinfección fuerte. Usted dice que Sí. ya tenemos hay un receptor que nos avisa que si el virus otra vez vuelve a entrar en nuestro cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo harían en este caso las vacunas? Ya, a ver, vamos a hablar. Aunque nos estamos saliendo ya de nuestro tema, pero así me gusta que pregunten. Profesor, Que, pero en ese caso sería por invasividad, ¿cierto? Significaría de que el virus que entró, supongo yo, es más elevado de lo que tenemos nosotros. no. Profesor, es que, por ejemplo, lo que dice mi compañero es que hay varios tipos de gripe. Y Ya, si te por eso, vacunas contra uno, a eso iba. Fíjense, jóvenes, aquí en los virus, les voy a quitar ese término o de repente, ese concepto que tienen de la invasividad, de la toxigenicidad. En los virus no hay eso. No hay eso. Solamente se da eso en las bacterias. ¿Ya? En las bacterias. Algunas bacterias son invasivas, otras bacterias son toxigénicas. Nada más. Pero en los virus, estos son pues intracelulares obligados. Y como tal, no necesitan todavía pues estar así. Tienen su propia célula y ahí infectan, ¿no? Son específicos de células, tienen un tropismo celular bastante especializado. Fíjense, el virus de la influenza, el que ahora nosotros estamos teniendo o estamos padeciendo acá a nivel del país, es el H1N1, ¿no? Del tipo A, porque hay 3 tipos de virus, 3 cepas hablando. El tipo A, tipo B y tipo C. ¿Ya? El que nos está atacando ahora es el tipo A. Bien, pero estos virus tienen pues su serotipo correspondiente, es decir, sus moléculas proteicas de la cápside van a reaccionar frente a determinados sueros. Y el tipo A, H1N1, ¿qué cosa es la H? ¿Qué significa la H? ¿Alguien me puede decir qué significa la H y qué significa la N? no son subtipos virales. Debe ser. No, esos son enzimas que están presentes ahí. La H es la hialuronidasa. Ya cayeron ya. La H, jóvenes, es la hemaglutinina. Hemaglutinina. Y la N es la neuraminidasa. Ahí están. Esas 2 simbologías significan eso. Ahora, N, ¿qué dijo? N es la neuraminidasa. ¿Ya? Ahora la hemaglutinina todavía tiene variaciones que van del 1 al 9. Por eso se dice H1, H2 y así sucesivamente hasta el 9. Y la neuraminidasa también tiene variaciones, de la 1 hasta la 9. Fíjense. Entonces, jóvenes, este virus, que el que nos está infectando, nos está atacando en esta época, es el AH1N1. Muy bien. Y la vacuna que nos están aplicando es contra ese tipo de virus. Contra el AH1N1. Creo ahora lo están aplicando ya mixta, ya con el N2, no, H2, N2 también creo, no sé, pero no estoy al tanto. Pero ¿qué sucede? Muy bien, me aplican esa vacuna, efectivamente, protegido contra ese virus. Pero estos virus, la característica del virus de la influenza es de que es pues mutante, muta. Y su aparición es periódica. Cada 10, 15 años aparece en forma de una nueva cepa. Mi vacuna contra el H1N1, muy bien, me está protegiendo. Pero ¿qué pasa si de aquí a 15 años, 20 años, aparece nueva cepa?
el mismo A, pero ya sería H2, por ejemplo, y N5. Dígame, ¿mis anticuerpos van a funcionar contra ellas? No, porque es otro Ya tipo de... no, pues ya no. Ya no. Mis anticuerpos que se han formado por la vacuna es contra el virus este H1N1. Pero contra el otro no hay pues anticuerpo. Entonces, me va a dar la gripe. Me va a dar la gripe. Como les digo, jóvenes, el hombre está llegando hasta Marte, está llegando no sé hasta dónde, pero hasta ahora no podemos tener una vacuna efectiva contra la gripe. No hay vacuna, por el mismo hecho de que este virus es mutante, muta constantemente. Cuando entremos en virología a describir al virus de la influenza, ahí vamos a detallarlo con mayor, así, con mayor tiempo en ese sentido. ¿Ya? ¿Está respondido? Compañerito, compadrito, como dicen así. El macrófago a su linfocito T. Profe, ¿el paso es ahorita, a las 5:20? La semana pasada fue 5:20. No, 5:30. 5:30. ¿Ya? O sea que falta 20 minutos. No, 10 minutos. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí les estaba mencionando de las variaciones estructurales de los anticuerpos. Hay 3 variaciones: los isotipos, los alotipos y los idiotipos. 3 tipos de variaciones de los anticuerpos. Estos isotipos, fíjense, se refiere a las variaciones en las regiones constantes y ligeras de las cadenas HL presentes en todos los individuos de cada especie. Son 5 isotipos acá. Entonces, en las variaciones desde del tamañito, etcétera, de tanto variables como constantes, entonces estos van a recibir la denominación de acá, 5 isotipos. La IgG, la IgM, la IgA, la IgD y la IgE. Estos provenientes pues del alfabeto griego, ¿no? Gamma, mu, alfa, delta y epsilon. Y también de las cadenas ligeras hay 2 isotipos, la kappa y lambda. Acá. Entonces, jóvenes, cada isotipo va a tener pues 2 versiones, K y lambda. Entonces, jóvenes, fíjense la variación de anticuerpos relacionados a nuestra defensa. Estos de acá, la IgG, la IgM y la IgA, son netos defensivos. La IgE está relacionada con cuadro de alergia, pero también nos defiende contra los parásitos. Y la IgD, su función es indeterminada. Es indeterminada. Piensan que apoya al resto de los anticuerpos para que cumpla con su función correspondiente. Eso es lo que pasa. En cambio, en los alotipos, acá, fíjense, las diferentes. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Aló? ¿Se han dormido? Varios tipos de anticuerpos. Varios tipos de anticuerpos, pero ¿de qué anticuerpo? La IgG. La IgG, fíjense. Fíjense cómo varía en cuanto se refiere al tamaño, etcétera, de la IgG. Entonces, jóvenes, lo que, como les decía, es lo único que varía. Este puede ser para un tipo de patógeno, este para otro, y así sucesivamente. Lo único que varía es eso. Eso. Y todo esto tiene pues dependencia genética. Es nuestra estructura genética que va a hacer que se forme y que se codifiquen ese tipo de proteínas. Y mientras que los idiotipos solamente dice, pues hay variaciones en las regiones variables, nada más que en las regiones variables. Esto de ahí. Normalmente, dice, los distintos clones del linfocito B producen idiotipos distintos entre sí, no compartidos entre ellos, o los que se llaman idiotipos privados. Eso es lo que les digo. Uno de ellos es el linfoblasto B y el otro es el linfocito B de memoria. De Profesor, memoria. profesor, pero usted dijo que los idiotipos era todo ese lugar donde estaba el
para tope con el, Por eso acá está, mira. Aquí dice en las regiones variables. ¿Y cuál es la región variable? Para que no se... El paratipo. Aquí está. Este es el idiotipo. Esto es lo que varía todo esto. Esto. Y esta es la región variable. Pues aquí está, la región variable. Esto nomás es el que se modifica. Puede ser largo, puede ser corto, puede ser ancho, puede ser delgado. Es decir, como en este caso, así. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, a ver cuánto falta. 25, 5 minutos. A ver, voy a dejar de compartir. Profesor, esa diapositiva que está presentando ahorita no está en la que... Claro, por eso siempre les doy estas diapositivas. Siempre les doy estas diapositivas a la delegada. Y la delegada, no sé si les enviará o no les enviará las diapositivas a ustedes. ¿Sí o no, Luana? Luana. Profesor, yo paso las diapositivas al grupo apenas usted me las pasa. Ah, ya ves. Por eso. De las anteriores también que les di, tampoco, como me dijeron, así no está en la plataforma. Eso de la plataforma, pues así nos obligan a subir rápido. Y después ya cuando veo, dice, no, esto está incompleto, hay que completar. Y yo lo completo y estas clases son los que les doy a ustedes. Muy bien. A ver, jóvenes, ilustres ilustradores. Los quiero ver en vivo y en directo. Ya supongo que habrán tenido tiempo de peinarse, de hermosearse las chicas, todo eso. A mostrarse en vivo y en directo. Desbloqueen su cámara. ¿Ya? ¿De una vez? Va 1, va 2, va 3. Ya, muy bien, jóvenes. A ver, el resto. Luana, ¿por qué estás escapando? Desconéctate, desconéctate, desbloquea. Caramba, qué guapas están las chicas. Los muchachos también, miren, qué seriedad de los jóvenes. Primera vez que los veo a ustedes, de verdad. Al próximo ciclo también los voy a ver, entonces, nuevamente. Marjorie, Danixa, Flor de María. Muy bien, Marjorie. Renato. Muy bien, Carlos Felipe. Ajá, muy bien. Danixa, Flor de María. Ustedes con cabello los varones están con cabello cortadito. Yo no encuentro peluquero o peluquera para que me corte el cabello. Parezco león bien melenudo ya. Muy bien, Evelyn, caramba, con su mascarilla. Está bien, está bien. Bueno, aunque en la casa, pues, supuestamente no hay infección interna, pero No, sí hay, nunca se profe. sabe, Hay que nunca tener se cuidado sabe. con Por los eso, asintomáticos. nunca se sabe, nunca se sabe. Muy bien, entren a su plataforma. ¿Nadie recuerda? Incluso son consideradas como bacterias especiales o bacterias defectuosas, también lo llaman. Nada, ni aún así. Profesor, la clamidia. Ajá, clamidia es una. Y el otro es riquetia. La profesora de microbiología nos dijo eso, pero... Claro, no. esas son especiales o no especiales, no son bacterias defectuosas que no tienen la capacidad por sí misma de reproducirse. Y al igual que los virus, necesitan pues todavía de la energía que le da la célula a donde estos ingresan, ¿no? En otras palabras, antes se les consideraba como virus, pero
Resulta que después tenían los dos tipos de ácido nucleico, entonces no eran virus. Esos de ahí, acá. Entonces, jóvenes, el recubrimiento en las bacterias va a determinar pues, la activación por la vía clásica, como les había dicho. Hay presencia de anticuerpos. Y también al unirse por su fracción C al antígeno, entonces va a determinar que se presente a cabo o se facilite a cabo la fagocitosis, ¿no? Va a permitir que estos fagocitos lo reconozcan al antígeno. Eso es lo que determina en este sentido. Bien, entonces, jóvenes, eso es toda la clase relacionada a hoy día. Nos queda menos de 6 minutos. Profe, una pregunta. Dime, hija, voy a dejar de compartir. En el pasito decía de las características del interferón señale la incorrecta. Ajá. Ahí decía que es una citosina, también decía su acción es de forma indirecta sobre los virus, se forma conjuntamente con los anticuerpos, son formados por células infectadas por virus y el mensaje lo da necesariamente mediante receptores celulares. Ajá. ¿Y cuál marcaste? ¿Usted mencionó sobre receptores plasmáticos? No, no, hija. El interferón gamma, dijo, interferón gamma se va a ubicar en... Siempre les dije se relaciona mediante receptores, les dije, ¿no? Por eso es indirecta, o sea, es uno, el interferón es por eso claro, se forma indirectamente. No, sí. tiene acción indirecta, porque el interferón directamente no actúa en la neutralización. No actúa, claro, del virus. es indirecto, sí, pero entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? A ver, dense cuenta, pues, joven. Se forma conjuntamente con los anticuerpos. Eso, pues eso. Porque si los anticuerpos se forman después, ya. Ya, gracias. Claro. Les estoy diciendo, estos mecanismos inespecíficos son rápidos, inmediatamente actúan. En cambio, los anticuerpos son tardíos ya, pues. Es fácil de darse cuenta. Ahora sí te diste cuenta. Profe, gracias. Ya, Yulisa. Bien, entonces, jóvenes, eso es lo que ocurre acá dentro del mecanismo adaptativo de defensa. Ya se van a formar anticuerpos, ya se van a formar. Entonces, estos anticuerpos necesariamente tienen que reaccionar contra un antígeno determinado. Y ese antígeno determinado ya lo vamos a hacer en la próxima clase. Todo eso para diferenciarlos, pues, y las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Eso y en la última clase vamos a hacer, si no me equivoco, la hipersensibilidad, ¿no? Tipos de hipersensibilidad. Y ahí terminamos el capítulo de inmunología. Dan su parcial, entramos ya al capítulo de virología. Después de ahora, ¿qué clase tienen? Anamige. Análisis clínico. Ya. Y me dicen que están entrando al sistema sanguíneo todavía. No, creo que todo la última clase fue el último tema de análisis, ¿Todo orina todavía es? Claro, todo orina. No, ya. ya terminamos con esa clase. Diagnóstico de embarazo. Supuestamente, claro, no, pero diagnóstico. todo eso es de orina. Supuestamente hoy día va a empezar otra clase. No. Ya. Ya, pues segunda unidad ya debe ser ya hematología, ya deben hacer. Ajá. Por eso, anteriormente, para el diagnóstico del embarazo, era todavía cuando se usaban, pues, anticuerpos policlonales. Su clase física hemática. Y esos anticuerpos policlonales no te diagnosticaban, pues, adecuadamente. Tenías que esperar todavía 10 o 15 días después de que se presente la amenorrea, ¿no? Para que pueda salir positivo. Pero ahora con los anticuerpos monoclonales, inclusive al primer día de amenorrea ya te está dando, si en caso la chica está embarazada, ya te está saliendo positivo ya, ¿no? ¿Contra qué fracción de la hormona actúan estos anticuerpos? ¿Saben? Para saber si está embarazada. Ajá. Con la hormona gonadotropina coriónica. Por eso, ¿contra qué fracción de esa hormona? 200. Porque tiene dos cadenas, alfa y beta. No, eso no sé. ¿Qué no les ha dicho?
Sí les habrá dicho. No, no recuerdo. Porque antes el policlonal actuaba sobre todo. Ahora el monoclonal actúa específicamente sobre la fracción beta. Muy bien, jóvenes, ya se va a cumplir la hora. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao, muchachos. Hasta luego, profesor. Chao, chao con todos. Cuídense bastante.